Pues nada, puedes comenzar cuando quieras. Estupendo. Primero darte las gracias, Pedro, y que muchísimas gracias a todos los asistentes. Siento la hora, pero me era imposible más tarde, así que bueno, eso, nos estamos un poco adaptando como con las circunstancias que tenemos. A ver, os voy a presentar los datos de uno de los papers que están dentro de mi tesis doctoral. Como veis aquí, sería el efecto moderado de la ingesta de alcohol durante una intervención de ejercicio físico en un programa de alta intensidad sobre el tiempo de reacción ante estímulos múltiples, ¿vale? Todo ello en adultos sanos y bueno, el estudio se llama el VR Hit Study. A modo así resumen, bueno, decir que el tiempo de reacción, como todos sabemos, es un test tradicional que se ha usado para describir un poco la función cognitiva y que se ha considerado como un elemento importante dentro de la función ejecutiva, que incluye velocidad de procesamiento de información, componentes sensoriales y motores y control inhibitorio. Y como bien sabemos, las funciones ejecutivas son esenciales, habilidades esenciales tanto a nivel pues, mental, social, psicosocial, para el desarrollo del control de esos impulsos o de las respuestas prematuras. Resaltar la importancia que se ha dado en la literatura y en las tareas que se utilizan sobre todo a nivel computarizado, ordenador, de la posibilidad de esos balances entre velocidad y precisión, los cuales se refieren al hecho de que el sujeto puede incrementar o mejorar su velocidad de reacción al coste de disminuir la precisión de respuesta o viceversa, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, se ha encontrado que a raíz de hacer distintos tests, es decir, la repetición de la misma tarea, tiene un efecto beneficioso en cuanto a la ejecución, que como llamamos que sería el efecto retest o el efecto práctico. Por otro lado, sería el siguiente punto de unión, en el que a pesar de que en investigación hay un amplio pensamiento y una amplia evidencia de la efectividad del ejercicio físico regular con beneficios en la función cognitiva, esa evidencia no es tan clara cuando estamos hablando de adultos jóvenes y de mediana edad. ¿Por qué? Porque normalmente las intervenciones se suelen hacer con niños o con adultos mayores, es decir, cerebros en desarrollo o que realmente están en neurodegeneración. Por tanto, los efectos son más visibles en este tipo de población. Y por otro lado, la tercera pata sería pues, interesante el hecho de que hay un amplio link entre las personas que son físicamente activas y el consumo de alcohol, que normalmente está relacionado pues, a nivel social o un contexto más relajado. Sin embargo, la evidencia es bastante pobre en cuanto a los efectos del consumo de alcohol a nivel moderado en la ejecución o en tareas que implican no solo a nivel motor, sino quizás ejecución como la velocidad de procesamiento. Por tanto, aunque encontramos una amplia evidencia de que grandes ingestas de alcohol tienen efectos nocivos, no sabemos realmente qué es lo que ocurre con estas ingestas más moderadas o ligeras. Y aquí es donde se sitúa nuestro estudio. Hacemos una intervención de alta intensidad, como habéis visto en el título, y los objetivos que nos planteamos son tres diferentes. Por un lado, examinar el efecto práctica de una prueba de tiempo de reacción en el que hacemos 4 intentos. Os sitúo desde ya. Los intentos se hacen 2 intentos en el baseline, es decir, se repite la prueba 2 veces, y después se hace lo mismo en post-intervención, es decir, tendríamos 4 intentos en total o 4 trials, como vemos aquí. Y luego también vemos que la prueba que nosotros utilizamos, que os presentaré a continuación, tiene distintos intervalos de presentación de estímulos. Sabemos que los podemos modificar y extender o reducir el tiempo de presentación según nuestro interés. Bueno, pues aquí tiene 3 intervalos diferentes y también uno de los objetivos es investigar qué sucede en estos intervalos. Por otro lado, obviamente sería examinar los efectos longitudinales de este programa de intervención HIT en el tiempo de reacción y, por último, ver qué es lo que sucede con la ingesta de alcohol. Bueno, los efectos, o sea, los objetivos específicos también los he comentado ahora mismo. Y, por supuesto, todo ello en adultos sanos, como os comentaba, adultos jóvenes sanos. Aquí os presento de forma resumida un poco lo que es la metodología del estudio. Como vemos, pues escogimos aquí un total de 83 individuos, los cuales fueron aleatorizados a 2 grupos de intervención. Sería el grupo de control y otro grupo en el que dividimos
en ingestas de bebida. Las ingestas de bebida, creo que ya lo comenté la otra vez, pero bueno, serían 2 ingestas con alcohol, una que sería cerveza y la otra etanol. Lo importante de aquí decir que era el mismo etanol para ambas bebidas. Y por otro lado tenemos la cerveza sin alcohol y en agua como, digamos, controles dentro del grupo de intervención. Al no haber diferencias significativas entre los grupos de alcohol y los grupos de no alcohol, voy a presentar los datos, como vais a ver a continuación, uniendo estos grupos, ¿de acuerdo? Lo voy a presentar como grupo de alcohol, grupo de no alcohol y el grupo de no entrenamiento. Bueno, aquí sería todo el proceso de pruebas que realizamos, hay muchísimas variables, pero nos vamos a centrar en las variables a nivel cognitivas, dentro de las cognitivas, en los tiempos de reacción. Yo ya tengo una pregunta. Dime. Mira, no, el por qué cerveza. Vale, porque realmente el objetivo del estudio era estudiar más a nivel fisiológico, porque tenemos variables fisiológicas como la de condición física o la de composición corporal, se quería estudiar cuál era el efecto de la cerveza en estas variables en cuestión. Y por tanto tenemos un control de alcohol, que sería el de etanol solo, el de vodka, un control sin alcohol y luego el agua, que sería como el control de todos. Pero bueno, era básicamente porque el objetivo principal era ver el efecto de la cerveza en composición corporal y condición física. Vale. 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 Además de que es una de las bebidas más ingeridas a nivel mundial, dentro de las ingeridas con alcohol, y que está súper relacionada con las personas que realizan actividad física. Es decir, claro, no he hecho la introducción, pero a nivel de literatura podemos encontrar como hay muchos artículos que reportan el hecho de que personas activas o deportistas incluso utilizan ese tercer tiempo o el hecho de después de hacer, no sé, de jugar un partido o de realizar actividad física, el tomarse después una cerveza, ¿no? Como que con la dieta mediterránea tradicional que tenemos nosotros está muy adherida. Entonces, bueno, pues queríamos estudiar justo el efecto de esta bebida. Vale, genial. Muchas gracias por preguntar, Pedro. Nada, como variables dependientes, como comentaba, el tiempo de reacción. En este caso utilizamos el software Vienna System, bueno, porque era el que teníamos comprado en el grupo y la verdad que tenía bastantes esperanzas porque parecía muy prometedor. El test que utilizamos es el test de determinación, que se llama aquí la forma turca. Y de resaltar en este test es que, como he dicho, teníamos 3 intervalos de presentación distintos, en cada uno se presentaban 120 estímulos, y importante que en el intervalo 1 tendremos un intervalo de presentación más largo, el intervalo 2 será como el estresante, es decir, el intervalo más corto, y el intervalo 3, en realidad ya nos está midiendo la atención mantenida, tiene un intervalo de presentación, digamos, medio. Importante resaltar también que eran respuestas ante estímulos múltiples, eran respuestas manuales ante estímulos sonoros y visuales, y también respuestas podales ante estímulos visuales que aparecían a los lados de la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, había que responder con los circulitos en función del círculo que saliera en la pantalla, sonidos también en función de si era un tono alto o bajo con estos 2 botones, y por último, si salía un estímulo visual a los lados de la pantalla, había que responder a modo podal. Las variables principales que yo he incluido, a pesar de que el software evidentemente te da un montón de variables, las incluidas principales serán la mediana del tiempo de reacción, que bueno, es realmente una limitación el hecho de que no nos dé media y nos dé mediana, pero era como estaba el software programado, y las reacciones correctas a tiempo, ¿vale? Dentro del intervalo de respuesta. Vale, yo tengo otra duda. Sí. No, mira, si te das cuenta, mis preguntas siempre van por el mismo tipo, y es el porqué de cosas. Digo, el porqué, por ejemplo, la respuesta la daban o bien con el efector de mano o bien con el efector de pie. Y lo mismo con la modalidad de presentación de los estímulos, el porqué auditivo y porqué visual. Digo, bien tiene una razón teórica para hacerlo. Yo es que como soy psicolingüista y todo el rollo, pues claro, no es lo mismo comprensión auditiva que comprensión visual. Y en tarea de detección, no sé, yo, a ver, no estoy puesto, pues son tareas básicas en experimental, pero no sé, digo el caso. El que cuando tienes eso lo puedes considerar o bien como variable o bien porque no quieres que te afecte la modalidad de presentación y por eso utilizas varias. Entonces, no sé si tenías hipótesis a priori o razones teóricas para utilizar diferentes modalidades de presentación y diferentes maneras de dar la respuesta.
¿O era simplemente que lo que quería era evitar que hubiera una influencia de esa Justo variable? la segunda, además de que queríamos utilizar una tarea, compleja para intentar evitar ese efecto práctica, que a pesar de ello, bueno, ahora veremos a continuación lo que nos encontramos, sí que lo que estábamos intentando era evitar eso, que el hecho de dar una respuesta u otra con manos, pies o ante estímulos visuales o auditivos pudiera afectar. Entonces, dentro del software que nos presentaba, intentamos utilizar una que englobara lo máximo posible de las tareas. Además de que a nivel también de literatura es de las tareas que más se utilizan y se reportan en investigación dentro de este software. Vale. Una pregunta, Cristina, hola. Buenas. ¿Qué tal? Mira, una preguntilla. La tarea, lo he entendido bien, es de tiempo-reacción, ¿no? O sea, sale el estímulo y tienen que responder lo más rápido que puedan. Exactamente. ¿Es discriminar o simplemente detectar? No, discriminar. Tienes que discriminar en función de, sí, te pueden salir distintos estímulos a función de, pues, por ejemplo, los círculos, y tienes que discriminar la respuesta y a la vez tienes que responder lo más preciso posible. Vale, una tarea de discriminación y luego, pero no hay ningún tipo de conflicto, ¿no? No, en principio, bueno, el conflicto sería el hecho de que tengan que estar utilizando flexibilidad cognitiva constante porque las respuestas son diferentes en función a los estímulos, pero sería discriminar cuál es el estímulo y cuál es la respuesta correspondiente, sin más. No es una tarea ejecutiva. No. Vale, de acuerdo. Gracias. Vale, genial. Vale, continuamos. Simplemente aquí presentar un poco el procedimiento que os he dicho antes de cómo sería por un lado la ingesta y por otro el entrenamiento. La ingesta está basada también en literatura, Pedro, por si acaso, en cuanto a lo que es una ingesta moderada, y en hombres estaba establecido como 330 mililitros con la comida al mediodía y 330 con la cena, mientras que en mujeres esa ingesta moderada está establecida con 330 mililitros solo con la cena. Lo establecimos así, la de las mujeres con la cena, porque los entrenamientos eran por la tarde y lo que buscábamos era que la bebida recuperadora... Perdón, voy a desactivar. Vale, gracias. Bueno, que la bebida recuperadora fuera la cerveza. La frecuencia de ingesta era de lunes a viernes y bueno, nada, simplemente las bebidas estaban codificadas y provistas por el personal. Me adelanto ya a una de las preguntas: ¿qué pasaba los fines de semana? Bueno, los fines de semana evidentemente no le dábamos la bebida que tenían que ingerir, sí que estaban instruidos los participantes para respetar dentro de el grupo que les había tocado, es decir, si estaban ingiriendo alcohol, podían ingerir alcohol sin pasarse de esas cantidades moderadas, y a nivel del grupo de no alcohol tenían que respetar ese no alcohol. ¿Cómo intentamos de alguna forma registrar esto? Bueno, pues hicimos simplemente cuestionarios de autorreporte, porque sabemos perfectamente que bueno, es una limitación, pero no teníamos tampoco la capacidad logística de poder ir controlando cada fin de semana qué era lo que estaban haciendo. Pero bueno, eso, simplemente por aclarar. Y por otro lado, el entrenamiento, bueno, decir que la intensidad empezó de forma progresiva, que nos estuvimos basando en la RPE, la cual está totalmente relacionada con la frecuencia cardíaca y el consumo máximo de oxígeno, que el volumen del entrenamiento, empezó con una fase de familiarización y luego tuvimos 2 fases en las cuales fuimos desde 40 minutos a la semana hasta 50 minutos a la semana, y la frecuencia eran 2 días de entrenamiento con 48 horas de recuperación, puesto que era un entrenamiento de alta intensidad y se necesitaba esos 2 días para poder recuperar. Si tenéis alguna pregunta aquí, ¿qué puede ser? Sí, yo sí tengo una pregunta, digo, ¿y la fase de evaluación cuándo la haces? Es decir, tú tienes lo de la ingesta por un lado, sí, que tampoco, a lo mejor es que no lo he escuchado, digo, ¿por cuánto tiempo era? Ah, vale, sí, no lo he comentado. Era durante sí, eso y la duración del entrenamiento, y luego que después pasada una semana a lo mejor era la evaluación de la ejecución de la tarea de discriminación. Sí, perdón. Sí, la intervención son durante 10 semanas. La intervención es paralela, es decir, se hace la intervención de ejercicio a la vez que se hace la intervención con la bebida, en este caso. Y las evaluaciones se hacían exactamente una semana antes de empezar el entrenamiento y justo una semana después para cada participante de la tarea, bueno, en este caso la tarea discriminativa. Vale. En cuanto a análisis estadístico, bueno, pues como siempre, los test de normalidad para estudiar la normalidad de nuestras variables.
hicimos una ANOVA para encontrar la diferencia entre los niveles basales, un análisis de medidas repetidas para estudiar el efecto práctica con esos 4 trials, que os vuelvo a comentar, que sería un intento 1 en el baseline y un intento 2 en el baseline, que serían trial 1 y trial 2, y por otro lado el intento 1 post-intervención e intento 2 post-intervención, que serían trial 4 y 5, o sea, perdón, 3 y 4. Luego, para estudiar el análisis de la varianza, hicimos un modelo lineal mixto para ver las diferencias entre los distintos grupos de intervención a nivel post menos pre. Y luego, para estudiar también la covarianza, utilizamos distintas covariables, como vemos aquí, 3 modelos de ajuste. Modelo ajustado por valores basales siempre el 1, el 2 sería igual pero con sexo y el 3 igual con edad. En cuanto a los descriptivos, bueno, pues aquí vemos las variables descriptivas. Sí que teníamos aquí incluido una columna con los valores P para cada uno de los intentos y estas variables, pero realmente nos dimos cuenta que no aportaba demasiado, puesto que no hay ningún tipo de diferencia significativa y simplemente está reportado en el texto. Pero bueno, comentar eso, que por un lado, como os digo, no había diferencias entre grupos y por tanto los de alcohol y no alcohol se unieron dentro de los 4 grupos de intervención que teníamos, y que por otro lado, como no encontramos tampoco diferencias entre sexo, reporto los resultados también uniendo ambos. Y bueno, importante destacar el hecho de que el alcohol total ingerido que fue reportado en el baseline por cada uno de los grupos no mostraba tampoco una diferencia significativa. Es decir, como que todos empezaban más o menos desde la misma base. En cuanto al efecto práctica que os presento aquí, bueno, pues como he dicho, tenemos los 4 intentos, ¿vale? De los ATEM 1, ATEM 2, ATEM 1, ATEM 2, que estarían un poco así divididos. Y decir que, como os he dicho, podíamos tener 3 intervalos de presentación de estímulos, que sería como los 3 subtests dentro de la tarea, y además el software te reporta como un total RT, que sería pues una media de esos 3 intervalos. Aquí está reportado el total RT, pero tengo un suplementario, cada uno, qué es lo que sucede con cada uno de los intervalos. Y ahora destacaré, o ahora después os enseñaré cómo en el intervalo 2 podemos ver aquí que se está produciendo un efecto práctica, es decir, va mejorando, sigue disminuyendo el tiempo de reacción entre todos los intentos, menos entre el intento 2 y el intento 3. ¿Por qué? Entre el intento 2 y el intento 3 es donde se producen estas 10 semanas de intervención, ¿de acuerdo? Recuerdo que este sería el intento 1 del post-intervención. Entonces, aquí sí que a nivel genérico y en el intervalo 1 y 3 se pierde este efecto práctica. Sin embargo, en el intervalo 2, que sería este intervalo estresante, ¿no?, que tiene el intervalo de presentación de estímulo más corto, sí que se mantiene, ¿vale? Os lo presentaré después a modo simplemente de curiosidad. Y por otro lado, cuando vemos aquí la precisión de respuesta, podemos ver que sí que estamos llegando a ese posible efecto techo, ¿no?, de responder lo más preciso posible, pero aún así podemos observar cómo siguen habiendo diferencias y sigan habiendo mejoras en cada una de las presentaciones, ¿de acuerdo? Entonces, pues podemos concluir, por tanto, que sí que se produce un efecto práctico. Y como veremos a continuación, es un poquito más acentuado en ese intervalo 2. Aquí os presento una diferenciación, como os comentaba, del efecto práctica entre el baseline y el post-intervención. Vale, aquí, ¿qué es lo que presentamos? Presentamos las diferencias entre ATEM 1 y ATEM 2, es decir, trial 1, trial 2, aquí, y aquí las diferencias entre ATEM 3 y ATEM 4, o sea, perdón, ATEM 1, ATEM 2, que serían trial 3 y trial 4, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos visto antes, es un poco por uniros, pero bueno, se puede observar cómo al final la disminución del tiempo de reacción y el aumento de las respuestas a tiempo es más significativo, como os comentaba, en ese intervalo 2, a pesar de que post-intervención sí que se atenúan todas esas mejoras. Aquí lo que estamos viendo es la diferencia entre grupos. No hay, obviamente, como podéis observar, no hay diferencia entre grupos en ninguna de las medidas. Y aquí sería como lo que os he presentado antes del total RT, mostrando diferencia intragrupo, y vemos que todos los grupos mejoran tanto a nivel de disminución del tiempo de reacción como aumento de la precisión de respuesta. Y por último, hay una comparación entre grupos
entre las mejoras del baseline y las mejoras del after 10 weeks, es decir, el efecto práctica, perdón, del baseline y el efecto práctica post-intervención, donde vemos que el grupo de no alcohol tiene muestra diferencias significativas en precisión de respuesta respecto a los otros dos grupos en el efecto práctica, pero recuerdo que es en el baseline, es decir, no tiene nada que ver ni con la intervención ni con el alcohol, ¿de acuerdo? Esto sería antes de la aleatorización. Los siguientes resultados sería el efecto longitudinal. Como digo, presento aquí el total RT, no presento los intervalos, presentamos como el global. Y bueno, aquí tendríamos el pre y el post, la diferencia pre-post intragrupo. Vemos que todos los grupos mejoran de forma significativa, tanto disminución del tiempo de reacción como aumento de precisión de respuesta. Y en cuanto a la diferencia entre grupos, de la mejora post menos pre, bueno, pues vemos que sí que puede verse un poquito más de mejora en cuanto al grupo de no alcohol, pero siguen siendo diferencias que no son significativas. Destacar también que aquí lo que presento, perdón que se ha saltado, que aquí lo que presento sería la mejora que sucede en los intervalos 1 y los intervalos 2. ¿Por qué? Para también plantear el hecho de, si sabemos que va a haber un efecto práctica, ¿qué es más interesante? ¿Utilizarlo la primera vez que se enfrentan a una tarea, como vemos aquí, que es compleja, que es ante estímulos múltiples, o deberíamos de utilizar la segunda? Bueno, vemos aquí que quizás en el ATEM2 es donde se muestran un poco más esos efectos reales, ¿no?, de lo que sucede. Vemos que el grupo control aquí sí que no mejora tanto, mientras que el grupo de alcohol y no alcohol, que son la intervención de ejercicio, siguen de alguna forma mejorando un poquito más. Aunque, como digo, no es estadísticamente significativo. Simplemente lo planteo como a modo de discusión ahora después. Y ya por último, os presento aquí la comparación de los efectos longitudinales, ahora sí, con los intervalos y luego el total RT este que os comentaba. Aquí los intervalos, pues igual podemos ver cómo el efecto longitudinal, tanto en el ATEM1 como en el ATEM2, es más significativo, sobre todo en la precisión de respuesta, en el intervalo 2. También interesante el ver que ATEM1 versus ATEM2, obviamente el ATEM2 está más atenuado y que de nuevo es el grupo de no alcohol el que muestra un poquito más de mejoras, ¿de acuerdo? Aunque no son significativas, como os comento. Y cuando comparamos entre ambos intentos, como os he dicho antes, en ese efecto longitudinal, también todos los grupos obtienen una mejora mucho más superior en el ATEM1 que en el ATEM2, tanto en su disminución del tiempo de reacción como en la mejora en cuanto a la precisión de respuesta. ¿Tiene sentido esto? Sí, estamos hablando quizás de un efecto techo, como hemos visto antes, ¿no? Hay un momento en el que ya, pues si soy muy preciso y lo máximo que puedo hacer es 1, no voy a poder llegar a más. Y bueno, y aquí por último ya, miércoles, mentira, esto estaba mal, perdón, esta es de otra presentación de resultados. Ahora después os presentaré el efecto práctica de los 3 intervalos, que está después, perdón. Bueno, ya por último, lo que comentaba era, pues, qué conclusiones y qué líneas de discusión podemos sacar de aquí. Por un lado, pues la hipótesis 1 que teníamos era que el tiempo de reacción iba a mejorar en cuanto a su ejecución, que sabemos que es disminución de tiempo de reacción y aumento de precisión de respuesta, por este efecto TRT, es decir, por la repetición. Y bueno, vemos que nuestros resultados sí que sustentan esta hipótesis que nos habíamos planteado, y destacamos también que el efecto más notable en cuanto a la práctica sería en este intervalo 2, que es el punto más estresante, donde bueno, nuestros recursos atencionales tienen que estar puestos a disposición totalmente de la persona. Y por otro lado, la hipótesis 2, en la que hablábamos de que un programa de entrenamiento de alta intensidad podía mejorar la velocidad de procesamiento de información, ¿no?, la tarea de tiempo de reacción múltiple, pero que estos efectos beneficiosos podrían verse afectados por la ingesta de alcohol en cantidades moderadas. Bueno, pues no podemos decir que nuestros resultados sustenten esta hipótesis, porque como hemos visto, todos los grupos mejoran de forma significativa, disminuyendo su tiempo de reacción y aumentando su precisión. Y por tanto no podemos darle el mérito de la mejora en la ejecución del test a nuestra intervención de ejercicio. Sin embargo, sí que podemos destacar que el alcohol parece no mostrar unos efectos negativos en la velocidad de procesamiento de información, destacando, por supuesto, que las cantidades ingeridas eran a nivel moderado y que estaban acompañadas de este programa de entrenamiento.
y además de que la duración, como vuelvo a resaltar, es que es solo de 10 semanas. Entonces, ¿qué líneas de investigación planteo por aquí? Que, bueno, estoy súper abierta a que me digáis, porque este paper todavía estoy retocándolo, así que me viene genial el feedback de hoy. Bueno, pues eso, que el TR-test produce mejoras en ejecución en una tarea de tiempo de reacción múltiple y que estos efectos van a disminuir, el efecto práctica disminuye cuando el intervalo temporal entre el test y el retest es mayor, como hemos visto entre el trial 2 y el 3. Y yo me planteo, ¿cuántos intentos debemos realizar en adultos jóvenes para evitar este efecto práctica? ¿O cuánto tiempo debe pasar para que este efecto práctica no sea tan notable? Porque, bueno, como he podido presentar, el efecto práctica se ha seguido manteniendo. Entonces, bueno, me parece interesante tenerlo en cuenta a nivel de investigación para luego plantear nuestras intervenciones y, sobre todo, cómo elegir o qué tarea elegir para hacer esas mediciones. Luego, la respuesta de los sujetos, como hemos visto, se vuelven más rápidas cuando la precisión es mayor, es decir, cuando la presión es mayor, cuando el intervalo de presentación de estímulo es más corto. Y aquí pues la pregunta es, ¿trabajar bajo presión produce una mejor curva de aprendizaje? Yo supongo que aquí pues tanto Daniel como el resto de compañeros que estáis trabajando en este ámbito seguramente pues me podéis dar una respuesta ante esta duda. Y luego, bueno, son 10 semanas suficientes para producir mejoras en funciones cognitivas en adultos sanos. Y aunque no podemos asumir que las mejoras en ejecución se deban a nuestro programa de entrenamiento, el ejercicio puede tener un efecto superior de protección frente a la ingesta de alcohol. Es decir, hemos visto que de alguna manera el grupo de no alcohol estaba mostrando pues, mejor efecto práctica, un mayor efecto práctica post-intervención e incluso más efecto longitudinal o una mayor mejora en la ejecución de la tarea, incluso en el ATEM2, cuando ya estaba un poco todo atenuado. Pero no hay diferencia significativa porque realmente el alcohol no es tan perjudicial, o quizás es que el ejercicio sí que es lo suficientemente protector, ¿no? Eso es lo que planteo un poco aquí. Y bueno, daros las gracias, pero antes de nada os voy a presentar esto que os comentaba para que viéramos aquí. Este sería el intervalo de presentación de estímulo largo, ¿vale? Que os he dicho antes. Aquí tendríamos el intervalo 2, que sería el estresante, por así decir, y este sería como el medio. Podemos ver que cuando el intervalo de presentación de estímulo es muy amplio, evidentemente la precisión de respuesta está casi perfecta en todo momento, por tanto, pues se produce ese efecto plató y no hay casi mejoras, que aún así sí que hay ligeras mejoras, pero en función a este primer intento, por supuesto. Sin embargo, en el intervalo 2 sí que es interesante que se mantiene esa mejora a pesar del tiempo entre este intento y este intento, pero solo se mantiene en el tiempo de reacción, es decir, en la respuesta motora no se mantiene la precisión de respuesta. Como hemos dicho, ese trade-off, ese balance que puede producirse entre disminución de tiempo de reacción, aumento de accuracy, etc. Y bueno, y en el intervalo intermedio vemos que un poco se mantiene lo que sucedía en este intervalo de presentación de estímulo largo, pero a la vez pues tiene esa conjunción de que al ser medio también se produce esa mejora como en el intervalo 2. Y bueno, sin más, daros las gracias por vuestra atención y que estoy deseosa de escucharos. Lo voy a poner así en pequeñito ahora, os la pongo aquí al lado y para poder ver. Y ya está, a ver, lo voy a pasar ahora aquí. Vale. Bueno, yo creo que... Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar paso a las preguntas. Vale, estupendo. Que seguro que hay muchas. Espero. Yo tengo varias, pero si queréis primero... ¿Me veis? A ver. Sí. Ah, pues yo no me veo. No sé si me estáis viendo. Vale, ahora sí. Sí. Bueno, si quieres preguntar a alguien, o si no, te pregunto yo. Pues no sé. Bueno, ya te pregunto yo. Vale. No, primero, el trabajo está hecho, la verdad que hay un trabajazo detrás. Yo cuando veo estos estudios de intervención, pues lo primero que digo es eso, todo el trabajo que hay detrás de recoger datos, de preparar, de seguimiento, es un trabajazo, ¿no? Entonces, ya está hecho. He querido entender que lo estás preparando para un artículo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, entiendo. Yo lo que te iba a decir, yo creo que es más para el futuro. Vale. Yo lo veo porque esto está hecho ya, ¿vale? Sí, y lo que está hecho ya, pues hecho está. Y se va con ello para adelante. Y yo creo que está bien que se lance.
porque, bueno, puede contribuir en mayor o menor medida, ¿no?, a la literatura. Es un trabajo que está hecho y seguro que lo va a escribir muy bien y presentarlo todo muy transparente y bien, ¿no? Lo que pasa es que a mí me plantea muchas dudas, ¿no? A nivel metodológico, incluso a nivel teórico. Sí. ¿Qué cositas? Ya te digo, esto no son críticas, ¿eh, Cristina? Sí, no es para tenerlo en cuenta. Sí, por supuesto que sí. Vale, ya recuerdo que hablamos una vez y ya te conté un poquito cómo yo veo estas cosas, ¿no? Ya. Y ya me conoces, no sé si estuviste ayer en la charla. Y entonces, bueno, lo que te quería comentar primero, claro, yo cuando he visto jóvenes adultos 10 semanas y has dicho al principio, hay evidencia muy sólida de que tal, bueno, como yo contaba ayer, la evidencia no es tan sólida, ¿no? Ya. Los efectos metaanalíticos son pequeños. Entonces, lo primero que me llama la atención es adultos jóvenes, que hay 2 estudios, creo, de intervención, si no hay más, 2 o 3. La muestra tan pequeña que había usado, teniendo en cuenta que hay solo 2 estudios, con efectos tan pequeños, con niños y con adultos mayores, algunos estudios no salen los efectos, plantear una muestra tan pequeña, yo creo que la potencia estadística ahí, o sea, que el hecho de que no te salga no quiere decir que no esté el efecto. Ya, sí. Entonces, la intervención, ¿no? Y luego hay que plantear si está o no está. Entonces, lo veo complicado sacar conclusiones de aquí, ¿no? Si influye o no influye. Otra cosa que también me ha sorprendido es un diseño tan complejo cuando las diferentes cuestiones que aborda no están claras. Entonces, si el efecto en adultos jóvenes del ejercicio crónico y además del HIIT, que del HIIT ya sí que creo que no hay, o si hay 1 o 2 con adultos jóvenes. Sí, bueno, ahora sí que hay muchísima más, o sea, hay muchos más papers de los que poder leer, no sé si tanto a nivel cognitivo, pero bueno, a nivel genérico. Claro. A nivel físico sí, y bueno, decirte que está cuestionado los efectos positivos del HIIT también, ¿vale? Se vende como una herramienta para mejorar física, también el impacto emocional y tal, y está bastante cuestionado. Ahí te sugiero que leas cositas de Kekakis. Vale. Un hombre, tiene un Pantelimonium o algo así, nombre griego, Kekakis. Vale. Está criticando bastante toda esta literatura y en parte por la baja muestra que de los estudios. Sí, es que es complicado. Y bueno, entonces eso me sorprende, ¿no? Entonces mezclar la cerveza, que también seguramente estará cuestionado. Habrá cosas a favor del ejercicio y luego también los efectos de la práctica en una tarea de tiempo-reacción. Yo te sugiero que para el futuro yo iría pregunta a pregunta. Como al final has dicho, bueno, a ver las sugerencias, pues mi sugerencia sería, a ver, ¿me interesan los efectos de la práctica solo a nivel cognitivo? Pues entonces voy a eso, a ese problema, ¿no? Sí. ¿Me interesa la cerveza? Pues entonces voy a estudiar la cerveza. ¿Me interesa la actividad física? Pues entonces voy a estudiar la actividad física solo, pero por separado. Mezclar los dos hace que con una muestra tan pequeña hace que tengan mucho ruido. Mucho ruido ahí en el dato, ¿no? A la hora de luego sacar conclusiones. Luego, en la baseline, el hecho de que tú no encuentres diferencia en baseline, la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. Salió hace poco un artículo en Nature llamando la atención sobre eso, te puedo mandar si quieres. Y hay otro artículo también que habla de la Lord Paradox, que es una paradoja estadística, que llama la atención de que el no encontrar efectos en línea base entre grupos no quiere decir que no la haya. Entonces, el pre-post en una ANOVA igual no es la mejor opción de análisis. Y eso creo que estás con Andrés, ¿no? Andrés Catena. Sí. Yo recuerdo hablarlo con Andrés y Andrés sugerirme que es mejor usar el post corregido por el pre. Sí. De hecho, en las diferencias sí que se utiliza siempre así. Post menos pre, partido de post, sí. Pero el análisis de datos, hacerlo con ese dato, no en la nueva pre-post. Entiendo, si está Andrés, entiendo que lo habré dicho así. Sí, o sea, es que cuando lo haces como la corrección de tú dices del post a partir del baseline, es decir, de los valores del pre, es lo mismo que si tú haces un post menos pre, pero luego ajustas en tu modelo con los valores del baseline. O eso tenía yo entendido cuando lo hemos estado trabajando.
Sí, Entonces, bueno, porque lo hice de las dos maneras, o sea, quiero decir que yo, para análisis estadísticos con Andrés, claro, al final he intentado aprender lo máximo posible y aplicarlo todo, entonces comparando, haciéndolo de una manera y otra, no había diferencia. Entonces, bueno, mantuve esta porque era la que estaba haciendo el grupo, pero sí. Por ejemplo, eso estaría bien reportarlo en el artículo. Sí. Reportar que lo ha hecho de una manera, que lo ha hecho de otra. Vale. A lo mejor poner el principal en el artículo, luego en una nota al pie, poner, hemos hecho también esta opción y sale igual. Vale, perfecto. Sí, luego, vale, entonces eso lo ha hecho, pues lo cuentas como lo ha hecho, vale. ¿no? Vamos, estos son sugerencias, que esto no es un tribunal, sí. Cristina, que no... No, pero que me viene genial todas las sugerencias. Y luego has preguntado lo de las 10 semanas, pues te pregunto, ¿no? Bueno, lo primero es preguntarte si realmente lo de los efectos de la práctica en la tarea lo teníais previsto de antemano, como una hipótesis previa a un objetivo previo, o ha sido a posteriori. Sí. Luego, entonces yo creo que eso es importante decirlo. O sea, nuestro objetivo es cerveza y ejercicio, y luego hemos visto que como la tarea tiene 4 ensayos y como no nos ha salido nada en ejercicio, pues hemos metido esa variable para explorar si esa variable puede tener algo. No, en cuanto a eso, o sea, perdón, Ani, que te corte. Sí que, o sea, quiero decir, las variables principales y el objetivo del estudio estaban más centradas a nivel fisiológico, que fue como se planteó el principio de la intervención. Por eso, a nivel fisiológico, sí que tiene muchísimo sentido mezclar ejercicio y alcohol cuando tú estás hablando tanto de condición física, claro, como composición corporal. A nivel cognitivo, evidentemente, como tú dices, están mezclando tantas cosas que hay demasiado ruido. En cuanto a la tarea de tiempo de reacción, al ser tan compleja, yo sí que planteé el hecho de decir, bueno, pues la vamos a hacer 2 veces para ver qué es lo que sucede. O sea que sí que yo planteé ese efecto para ver si había un efecto práctico en la tarea por la complejidad que está después de haber leído acerca de cómo era la tarea. Pero que evidentemente no era, o sea, quiero decir, como que no era el objetivo principal cuando se crea el estudio, la metodología del estudio. Eso no estaría mal ponerlo así, ¿no? Primero los efectos, los análisis que tú tenías previsto, confirmatorio de tu hipótesis y tal, luego exploratorio, pues mira, como tenemos 2 ensayos, pues lo hacemos a ver qué pasa. Vale. Vamos. Darle un poco la vuelta, ¿no? Y poner como análisis exploratorio, se intentó estudiar qué era el efecto práctica de la tarea, tal. Y luego lo de las 10 semanas, pues te pregunto, tú que has hecho deporte, ¿tú crees que lo mínimo que yo he leído son 12 semanas? También me ha sorprendido cuando he visto las 10 semanas en adultos jóvenes. 10-12 semanas, pero claro, es que a nivel fisiológico sí que se producen mejoras, porque de hecho ya hay 2 papers publicados de este proyecto, tanto en composición corporal como en VO2+ y en fuerza, y sí que se producen mejoras. Entonces, si nosotros entendemos que el propio efecto agudo del ejercicio puede producir una mejora a nivel de función cognitiva, porque tenemos miles de artículos de efecto agudo que sí que se están demostrando o que sí que han sido publicados, ya lo sé. Acaba de salir un metaanálisis diciendo que los efectos... Que lo está reventando un poco, ¿no? No son tan robustos. Es que esto es lo que pasa en esta literatura, hay mucho hype, mucha exageración y los efectos no son tan robustos. Lo que pasa que eso... El agudo sí, pero claro, esto no es agudo, esto es crónico. Claro, pero pensando que hasta un efecto agudo podemos encontrar algo, claro, entre 10-12 semanas que nosotros planteamos de entrenamiento, sabiendo que va a haber cambios fisiológicos porque sí que se han producido y entendemos que las mejoras en función cognitiva pueden estar mediadas por esos cambios fisiológicos, ya sea por biomarcadores, ya sea por cambios hormonales, ya sea por 1000 razones, que obviamente no están estudiadas en este estudio, tristemente, pues claro, se puede intuir o se puede pensar, si se producen estos cambios fisiológicos, es suficiente este tiempo para que se produzcan esos cambios o esa mejora, ese despertar, por así decir, cognitivo en alguna tarea, y no. Yo de partida te hubiese dicho que 10 semanas no te iba a salir. Ya. Porque es muy poco. Los efectos agudos son diferentes de los efectos crónicos. Puedes tener un efecto agudo y luego no tener un efecto crónico. Sí. Al contrario, ¿vale? Yo esperaría más un efecto agudo. Los efectos parecen un poquillo más claros, pero ya te digo que acaba de salir, lo vi ayer un metaanálisis que no lo pone como tan robusto, sólido, ¿no? Como tan sólido. Y luego lo otro que yo comentaba ya también, que también me ha sorprendido un poco, el grupo control. El grupo control no activo, que no hace nada, pues estás comparando hacer algo con no hacer nada. Entonces, eso, cualquier resultado que te hubiese salido aquí, además metiendo la cerveza y tal, pues hubiese costado trabajo explicarlo, ¿no? Porque dice, bueno, ¿a qué se debe? ¿A que han iniciado un entrenamiento? Es verdad que luego tienen los cambios fisiológicos, pero los cambios fisiológicos no sabes si son mediadores. Eso está en debate, ¿no? Sí.
ahora, por ejemplo, yo comentaba ayer que hay más evidencia de que lo que realmente, si hay algo, puede que sea la implicación cognitiva del ejercicio, o sea, el entrenamiento Sí, cognitivo, sí, 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 no sí. el ejercicio per se. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, ya te digo, son cosas para Para tener ahí, sí. pensarlas, ¿no? Para dar una vuelta y a la hora, yo sé que esto es muy costoso Sí. de hacer y has trabajado un montonazo y yo creo que hay que contarlo y vamos, yo Sí. te animo a seguir escribiéndolo y tal. Pero de cara al futuro, Sí, sí, la sí. actividad de intervención, yo creo que gastar tiempo en una cosa que luego el impacto va a ser poco, Ya, pues merece la pena a lo mejor decir, bueno, o colaborar con gente que tenga muestras muy grandes, ya. pero claro, y meter tantas variables yo creo que mete mucho ruido. No Sí. sé. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, para mí ha sido eso, un aprendizaje que entiendo que es lo que supone el doctorado. Obviamente, a raíz de aquí, pues he tenido más contacto con otros grupos, estoy trabajando en otros proyectos y obviamente como que me he llevado ese aprendizaje a nivel metodológico, a nivel, como dices, de ir muy clara a la variable que quieres y no enrolarte en todo lo que tengas a mano y luego no saber cómo responder a las cosas o tener una muestra tan pequeña que no te vaya a dar respuestas y por coger tanto al final. Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que si me llevo algo de resumen de todo esto, ese es un poco, es aprendizaje y sobre todo también a intentar sacar partido a aquello que ya tiene muchísimas limitaciones y sacar debajo de las piedras todas las cosas que realmente se pueden observar, aunque obviamente con su limitación. Pero sí, Tú también totalmente tenés de en acuerdo. cuenta otra cosa, claro, mientras más cosas, he visto que en la primera diapositiva habíais medido un montón de cosas. Sí, sí, sí. Entonces, claro, mientras más cosas mides y más cosas miras, más probabilidad tiene de que te salga algo. No sé Claro, o sea, si luego en el sí, artículo, estaría bien contar en el artículo, esta es parte de un estudio sí, donde aparte se han medido esto, esto, claro. esto, esto y esto. Sí, sí, a Y nivel aquí contamos todo metodológico, esto. en el método del artículo sí que está reflejado. Esto porque es que tiene un montonazo de variables. Sí, 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 Y es una locura. claro, Además, hay cuestionarios, o sea, quiero decir, hay un poco de todo a nivel nutricional, a nivel de condición física, composición corporal, a nivel cognitivo tenemos bastantes variables y luego a nivel de cuestionario es salud mental, por así decir, estado de ánimo, depresión, etcétera, también tenemos distintas variables que tendré que trabajar con ellas y explorar. te sirve para, sí, para pensar. Yo creo que es como para pensar en el futuro y decir, Sí, bueno, que de todo lo que he aprendido, pues ver. Pero químico, vamos, sí, químico, que el estudio está muy completo. Pasa que tiene esa. Yo lo imitación. veo como un comienzo de una línea y Sí, luego para darle reposarla, ¿no? Y ver por dónde tú quieres tirar. Ya te sí, digo. Yo lo digo muchas veces, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de hacer un estudio de intervención, sí. pero no tengo los recursos. Sí, bueno, también nos Para hemos encontrado. hacerlo bien. No Sí, tengo los recursos para tener 60 personas por grupo o 100 ya. personas por grupo, Sí, sí, sí. o más incluso, o 150, porque los efectos son tan pequeños, Claro, sí, necesita sí. mucha gente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, es más una reflexión, ¿eh? A veces es como, dice, yo me quiero hacer una casa, y dice, una casa muy grande, de lujo, ¿cuánto dinero tienes? Y pues tengo 10.000 euros. Y si mira, perdona, con 10.000 euros no te haces una casa de lujo. Pues yo quiero una casa de lujo. Ya, Pues bueno, pues voy a ver qué te hago con 10.000 euros, pero con claro. 10.000 euros no te haces una casa de lujo. Te hace una chapuza. Muchas veces es mejor decir, me voy a hacer una casita, voy a cambiar de plan y en lugar de hacerme una casa me voy a ir de viaje. Porque Sí, con sí, sí. 10.000 euros me hago un super viaje, pero no me Sí, compro una casa. sí, sí, Yo sí. creo que una reflexión más general, ¿eh? De abordaje de cuando uno empieza a hacer un trabajo, ¿no? Dice, a ver, ¿qué puedo hacer yo con lo que tengo? Y a lo mejor a veces hay que ser un poquito menos ambicioso porque al final va a tener una cosa de, tú misma lo has dicho al final, ¿no? ¿Qué concluyo? ¿10 Ya. semanas? ¿12? ¿La cerveza sí o no? Sí, hay Parece mucho. que no influye, pero que Ya. el que no te haya salido a ti no quiere decir que no influya. Sí, sí, sí. Yo simplemente puedo reportar, obviamente, lo que tengo dentro de ¿Sabes? las circunstancias de lo que tengo. Sí, eso es así. Claro. Ya. La Pero respuesta a nivel bueno, social es muy limitada, obviamente, tanto con la muestra como claro. con la metodología, como con las limitaciones, como un poco con Los todo. fines de semana no controla gente joven, el grupo controla ha podido beber, el otro Sí. A ver, complicado. el grupo control sí que, cuando has dicho que no era activo, ¿no? El grupo control sí que seguía su vida normal,
con ese autorreporte que nosotros tenemos a nivel de condición, o sea, de actividad física y de ingesta de alcohol, o sea, lo que ingerían no solo alcohol, eran todas las bebidas, pero bueno, de alcohol. Pero claro, seguimos hablando de que es un autorreporte, ¿no? Entonces, seguimos teniendo Bueno, seco pues a pesar de... muy bien, qué ánimo para lo siguiente. Y esas Pues cosas que muchísimas tengas, gracias. cuestiones, pues que si te sirven, pues mira. Sí, todas. Muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Muy bien, alguien que tenga alguna duda, tiene que ser rapidilla porque yo a las 10 tengo clase, pero alguna duda, alguna cosa. Parece que no. ¿No? ¿Nadie? A mí me ha gustado, va muy en la línea Cristina, del otro estudio que presentaste. Y sí. yo, conforme lo ibas presentando, a mí me surgían, en fin, los mismos comentarios más o menos que te hice en la presentación anterior. Entonces, eso es también para línea de futuro, ¿no? Sí. El seleccionar, atinar más a la hora de confeccionar los grupos en función de lo que quieres estudiar. Sí. O, por ejemplo, tener tu grupo control un grupo control que tenga ingesta, otro que no, luego otros que tengan deporte, pero que tengan deporte y que no consuman absolutamente nada para poder controlar, porque a lo mejor tiene un efecto placebo el hecho de tomarse una cerveza sin alcohol y podría afectar, luego tener medidas, son sugerencias de futuras, lo de tener medidas de cuál era el rendimiento del entrenamiento, es decir, qué efecto tenía, ¿no?, el haberlo metido, ¿no? Son muchas sugerencias y luego dar un gran salto, que eso sería para el futuro, porque cuando hablas de función cognitiva, pues claro, yo como psicólogo experimental digo, bueno, pues a ver qué tipo de proceso, ¿no? Porque una cosa es detección, otra discriminación, y habláis de función ejecutiva, por ejemplo, pues yo qué sé, pues claro, la función ejecutiva está en todos lados, pero no sé, entonces atinar un poco más, nosotros somos muy picky al seleccionar las tareas en función de qué es lo que queremos evaluar con las tareas, si es simplemente la tarea no velocidad es ejecutiva realmente. Sí, totalmente. O sea, era a modo introductorio porque estaba intentando resumir como toda la parte de introducción que tenía dentro del paper en esto, como para llevarlo un poco. Y quizás cuando he dicho, pues eso, que las funciones ejecutivas son importantes, etcétera, no tiene ningún sentido en una tarea discriminativa. Pero era una forma de unir función ejecutiva con velocidad de procesamiento de información, etcétera. Pero que todo esto, ya digo, lo que te está diciendo Dani o lo que te dije yo la otra vez y más o menos te estoy resumiendo, yo creo que esto, en fin, pues lo que dice Dani, que es una línea que está empezando y que es verdad que tú te queda poquito para leer la tesis y te tienes que quedar con lo chulo. Y yo como director de tesis, lo que yo evalúo mis doctorandos es que, bueno, que se formen, que sean capaces de razonar teóricamente, de tener su hipótesis, plantear la investigación y llevarla a cabo. Entonces yo creo que eso lo tiene suficientemente adquirido, o sea que chapó para leer la tesis. Y luego eso me pasó a mí cuando yo leí la tesis, que cuando conforme pensaba en la tesis, digo, joder, debería haber hecho esto, debería haber hecho lo otro. O sea que no es que sea negativo, ni siquiera dirá, joder, cuántas sugerencias, o es que esto no tiene valor, no, sino que es una línea que empieza y entonces decir, bueno, pues yo ya sé cómo hacer investigación y luego ya cuando acabe, pues nada, a continuar investigando. Y también yo siempre les digo a mis doctorandos que es que todo no se puede investigar en una tesis. Entonces, bueno, pues vas haciendo tu aportación, tu granito de arena, ya sea mucho o poco, que realmente para mí no es lo importante. Se aporta mucho o poco, sino si tú como persona, como doctoranda te estás formando, ¿no? Y luego en el futuro, pues vas a ser capaz de hacer, ya digo, investigación independiente. Y creo que, por lo que has presentado aquellas 2 veces, creo que sobradamente tienes esas capacidades, ¿no? Muchas gracias. O sea, que enhorabuena. Gracias. Y nada, lo tenemos que dejar aquí porque, ya digo, me tengo que meter en otra videoconferencia para las clases. Sí, Que nada, que Cristina, darte las gracias, vamos a aplaudir como siempre.